Ramón Pérez de Ayala y Fernández del Portal fue un importante periodista y escritor de poesía, novela, ensayo y crítica literaria. Es un autor vanguardista que se ubica en la híbrida generación del 14, los llamados novecentistas. Nació el día 9 de agosto de 1880, en la ciudad de Oviedo, España. Su padre, Cirilo Pérez de Ayala, fue un comerciante de textiles. Su madre, Luisa Fernández, murió cuando él era pequeño. Tenía un hermano mayor y otro menor. De niño, fue internado en el Colegio de Jesuitas de San Zoilo, en Palencia. Luego se cambió al Colegio de la Inmaculada Concepción, en Asturias, donde estudió hasta obtener su título de bachiller. Aquellos colegios le dejaron muchos conocimientos humanísticos, pero también le provocaron un sentimiento anticlerical. Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, donde fue alumno del escritor Leopoldo Alas Clarín. Se graduó en 1901 y se fue a la Institución Libre de Enseñanza en Madrid para hacer un doctorado en leyes y estudiar filosofía y letras. Ahí conoció a Pedro González Blanco, quien lo contactó con escritores modernistas como Jacinto Benavente, Francisco Villa Espesa, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán y José Martínez Ruiz. En 1902 se imprimió su primera novela, titulada 13 dioses, fragmentos de las memorias de Florencio Flores. En 1903 fundó Helios, la revista del modernismo, junto con Gregorio Martínez Sierra, Juan Ramón Jiménez y Navarro Lamarca. Un año después, trabajó para El Imparcial y ABC. En 1904 se publicó La Paz del Sendero, su primer libro de poesía. Su novela, Tinieblas en las Cumbres, publicada en 1907, provocó un escándalo que lo obligó a dejar España y viajar a Londres, donde fue corresponsal de El Imparcial, y convivió con el escritor Ramiro de Maeztu y el político Fernando de los Ríos. Al año siguiente, se suicidó su padre, y él regresó a Madrid. En 1911, obtuvo una beca para cursar estudios artísticos en Italia y Alemania. En 1913, se casó con la norteamericana Mabel Rick, que conoció en Florencia. Durante la Primera Guerra Mundial, fue corresponsal para la prensa de Buenos Aires. En 1927, ganó el Premio Nacional de Literatura. Un año después, fue elegido como un miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Participó en la política española cuando se proclamó la Segunda República. Firmó, junto con el filósofo José Ortega y Gasset y el humanista Gregorio Marañón, el Manifiesto al Servicio de la República, en el que los tres constaron su deseo de trabajar a favor de la consolidación del nuevo régimen político. Se le encargó la dirección del Museo del Prado, y luego lo nombraron embajador en Londres. Al iniciar la Guerra Civil, se exilió en París y luego de un tiempo en Buenos Aires. Después de 18 años, regresó a su país de origen de forma definitiva. Finalmente, Ramón Pérez de Ayala falleció en Madrid
el 5 de agosto de 1962, unos días antes de cumplir 82 años. Su estilo se caracterizó por la ironía y el uso del lenguaje muy refinado. En su obra muestra una notable inclinación hacia los enfoques intelectuales, simbólicos y ensayísticos. Sus novelas son fábulas que se asientan sobre un mosaico de contrastes. En ellas se burla de la presunción humana y denuncia los abusos de la sociedad y la religión. Como narrador, gusta del sincretismo. Combina géneros como la poesía y el ensayo, y da enfoques como el contrapunto, el relativismo perceptivista y el dualismo. Se dice que su obra literaria está dividida por la crítica de dos etapas. La época juvenil, en la que tenía una visión negativa de la vida que expresaba con una sutil ironía. En la segunda etapa, abandonó el realismo en favor del simbolismo caricaturesco, y el lenguaje contenía muchos componentes ideológicos del ensayo. Asturias siempre está presente en sus obras. Además, sus personajes utilizan las palabras y la sintaxis de la lengua asturiana, que contrapone con discursos llenos de cultismos, referencias clásicas y mitológicas. Es un libro cuyo título alude a la tierra. En él se percibe la huella del modernismo. El sendero innumerable, que alude al mar. El sendero andante, que alude a un río y tiene una aproximación al pesimismo de la generación del 98. Troteras y danzaderas es una descripción de la vida bohemia de Madrid. Hernán Encadenado recoge sus colaboraciones como corresponsal de la Gran Guerra para la prensa de Buenos Aires. En Belarmino y Apolonio se analiza el tema de la duda trascendental en un alma profundamente religiosa. Con esta novela empezó su segunda etapa. Tigre Juan está considerada como su mejor novela, y en ella refleja la evolución de un hombre que es extremadamente machista hacia una comprensión más humana. Política y toros son textos de marcado antimilitarismo. Las Máscaras compila sus críticas teatrales. Entre sus obras más polémicas se encuentran dos. Tinieblas en las cumbres, que fue su primera narración extensa. Es una historia cruda de libertinaje, publicada con el seudónimo de Plotino Cuevas, marcada por su tendencia al realismo, su enfoque satírico y su desencarnado pesimismo. Y su novela titulada AMDG. Las siglas corresponden al lema jesuítico Ad Maiorem Dei Gloriam, que quiere decir a la mayor gloria de Dios. Trata el tema de la educación, desde su vista satírica, siempre encaminada a exponer la escasa formación pedagógica de los maestros jesuitas y en general de todas las instituciones religiosas. Esta novela originó un escándalo en la Iglesia que le causó una enorme notoriedad. A continuación, leeré un fragmento de su novela Belarmino y Apolonio.
Trabajaba con intervalos, los ratos de trabajo cada vez más leves y los intervalos cada vez más largos. En estos intervalos leía, apoyando el libro sobre la horma de hierro, y tomaba notas en el cuadernito de hule. En ocasiones meditaba, ajeno de la realidad externa, siguiendo con los ojos formas solo visibles para él, que cruzaban por el aire. Leía a su modo, conforme a un método original. El diccionario, en su opinión, era epítome del universo, prontuario sucinto de todas las cosas terrenales y celestiales, clave con que descifrar los más insospechosos enigmas. La cuestión era penetrar en esa clave secreta, desarrollar ese prontuario, abarcar de una ojeada ese epítome. En el diccionario está todo, porque están todas las palabras. Luego están todas las cosas, porque la cosa y la palabra es uno mismo. Nacen las cosas cuando nacen las palabras. Sin palabras no hay cosas, o si las hay, es como si no las hubiese, porque la cosa no existe por sí ni par otras cosas. Por ejemplo, una mesa no sabe que existe, ni la mesa existe para una silla, porque la silla no sabe de la existencia de la mesa, sino que existe solamente para un intelecto que la conoce, y cuanto que la conoce le da un nombre, le pone una palabra. Conocer es crear, y crear conocer. Todo lo anterior es un fragmento de las especulaciones belarminianas. Lo que hace la prolongada actitud sedentaria y el ocio discursivo. Prosigue. Dedúcese que si el diccionario es todo aquello que hemos dicho, diccionario vale tanto como cosmos.